Bueno, la clase pasada entonces seguimos viendo un poco de JavaScript. Habíamos logrado hacer funciones, habíamos logrado interactuar con las distintas variables, habíamos visto un poquito lo que eran los arrays, las listas, ¿sí? Y finalmente vimos lo que son los objetos, ¿sí? Ya con eso, digamos, vimos las tres principales cosas, digamos, que vamos a utilizar en JavaScript, ¿sí? Funciones, bueno, variables de todo tipo y los objetos que justamente nos permiten, si se quiere, empaquetar cosas o no sé cómo decirlo de una manera más didáctica. Pero bueno, como ven acá, ¿sí? Cuando yo tengo un objeto y adentro le pongo diferentes atributos que pueden ser, los puedo igualar a valores, ¿sí? Que cual sería hacer como una variable, o los puedo igualar a una función, ¿sí? Entonces yo accediendo a cada uno de esos atributos de mi objeto puedo o leer los valores que se almacenan en esos atributos, o también, en caso de que ese atributo sea una función, bueno, ejecutar esa función. ¿Está bien? Eh, Vamos a ver si podemos correr esta página en el navegador. Bueno, tenemos entonces nuestra página web corriendo el código que justamente hicimos. Recordemos que todo esto es un archivo HTML que lo estamos abriendo mediante el live server en nuestro navegador, y que una vez que se carga la página, bueno, va a ejecutar toda esta parte de acá que está abajo, que es el script, ¿sí? Bueno, entonces, repasando brevemente, tenemos las funciones, ¿sí? Ya todos vimos lo que son las funciones cuando en su momento vimos los módulos de los trayectos de programador. Bueno, sabíamos que una función era una caja, ¿no? A la cual le pasamos uno o más valores, y esa caja va a realizar determinada acción. Por ejemplo, en este caso lo que hace es transformar lo que le llega a mayúsculas y lo devuelve, ¿sí? Bueno, esa es la cajita esta de la función, ¿sí? Entonces eso es básicamente una función, y las vamos a utilizar, bueno, un montonazo a lo largo de toda nuestra carrera como programadores, porque justamente lo que nos permite es reutilizar este código que hicimos acá para todas las operaciones que son repetitivas o simplemente con un fin organizativo, ¿sí? Para no tener todo un código tan extenso. Bueno, lo tendemos a dividir en diferentes funciones, y de esta manera, bueno, lo organizamos mejor, ¿sí? Luego vimos, bueno, cómo invocar a las funciones, ¿sí? Pasándole valores acá, ¿sí? Esos valores se van a meter acá adentro y bueno, van a realizar lo que sea que la función esté hecha para hacer, ¿sí? Y el resultado, siempre acordémonos, cuando la función se termina de ejecutar, es como si esto se borrara y acá se pusiera el resultado, ¿sí? Que nos devuelve la función, ¿sí? Entonces ese valor se va a terminar guardando acá en caso de que tengamos una variable. Y bueno, en este caso la mostramos. eh, También acá mostramos justamente, a ver si dice acá, resultado de la función. Le pasamos Pepito, acá está, ¿ves? Tenemos que el resultado es ese mismo texto transformado a mayúscula, y como lo tenemos dentro del console.log, bueno, como esto al terminar de ejecutarse la función se transforma en el valor que devuelve la función, bueno, lo vemos ahí en la pantalla. Después acá habíamos hecho un par de ejercicios, ¿se acuerdan? Cada uno había eh,
dicho, la función de producto, de suma y demás. Y finalmente, bueno, vimos acá los objetos. Vamos a hacer a crear un nuevo atributo. Lo vamos a igualar a una función, así les muestro cómo, digamos, llamar a una función desde acá, por más de que ya lo vimos, ¿sí? O sea, sería mi objeto.saludar, de esta manera llamamos a esta función, que lo que hace sería devolver este texto, hola. Esta otra lo que hace es devolver el atributo nombre de este mismo objeto. Y bueno, ya que estábamos hablando de las funciones, a modo de integrar todo, vamos a poner acá vamos a poner esto de acá, ¿sí? Esto, si se fijan, es equivalente a ponerlo así, ¿no? Solamente que es más ordenado. Ven que acá teníamos el nombre de la función, los argumentos de entrada, las llavecitas, acá el código, bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Es el código dentro de la función, solamente que lo ponemos en una sola línea para que quede más prolijo. Pero bueno, lo vamos a dejar así para que vean que también funciona. Bien. Y acá podríamos poner el resultado de la resta es, ¿sí? Y acá en vez de mi objeto vamos a poner llamar función resta, y vamos a pasarle 4 y 3. Entonces esto lo que va a hacer es, este 4 lo va a poner acá en el primer numerito y este 3 lo va a poner acá. Finalmente hace 4 menos 3 y ese resultado lo devuelve. Bien, entonces cuando hacemos esto, vamos a ver que acá abajo va a decir el resultado de la resta es bla bla bla. Yo voy a comentar todo esto que está arriba, así no nos mezclamos. Ahí está. Entonces ven que dice mi objeto es, ¿sí? Y tenemos todos los atributos del objeto, este de acá, ¿sí? El color naranja, el nombre, saldo, etcétera. Y acá tenemos, bueno, tres funciones que habíamos definido, ¿sí? Son estas tres que están acá al final. Acá las pone mezcladas porque, bueno, están ordenadas en orden alfabético, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá no dice las funciones que tenemos. Entonces, cuando yo pongo el atributo color, esta línea de acá, lo que hacemos es mostrar el resultado de poner mi objeto punto color, ¿sí? De esa manera, hola, de esa manera leemos los, los diferentes atributos. Y bueno, de la misma manera, si ponemos punto y el nombre de uno de los atributos, que es una función, y le ponemos las paréntesis, bueno, obviamente se va, en este caso, a ejecutar esto, y lo que va a mostrar acá es un hola, el nombre es Bruno en este caso, y finalmente ven acá dice el resultado de la resta es, ¿sí? El resultado va a ser 4 menos 3, ¿sí? Y bueno, esos son los objetos en JavaScript. Y yo les decía la clase pasada que esto se utiliza un montonazo en toda la programación web. Lo vamos a usar un montonazo todo el tiempo prácticamente en el módulo que viene de backend. Porque bueno, justamente es uno de los métodos para intercambiar información más utilizados, ¿sí? Habíamos visto, bueno, objetos y JSON. Lo que yo les quería mostrar es que esto que tenemos nosotros acá, ¿sí? Algo muy parecido lo podemos generar en un archivo de texto,
modificables. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había mostrado acá las... ¿dónde estaba esto? Les había mostrado cómo desde un archivo JSON se puede cambiar configuraciones y demás, porque es una manera de almacenar información que es completamente accesible a las personas sin tener que abrir programas ni nada raro, ¿sí? No me acuerdo dónde... este era... Ahí está. Por ejemplo acá, este es el archivo de configuración del editor de código. Entonces si yo acá de repente pongo un 2 en el valor de zoom que tenía y guardo, fíjense que ahora ven que se pone más grande. Bueno, eso es porque yo modifiqué una configuración directamente desde el archivo en vez de hacerlo mediante la interfaz gráfica, ¿sí? Que sería, bueno, la que habíamos abierto antes, ¿no? Yo pongo 0.5, se va a poner más chiquito y así. Bien. Entonces, ¿por qué se usa mucho? Bueno, porque se puede leer fácilmente, se puede modificar y hacer un montón de cosas. Y es el formato que vamos a utilizar para enviar y recibir la gran mayoría de la información que viaje entre nuestra página web y el servidor que vayamos a crear. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo voy a crear acá un archivo que se llame datos.json, ¿sí? Y este archivo, ¿qué va a ser? Es un archivo que, al igual que el que les mostré recién, lo vamos a utilizar para guardar información, y que, como tiene esta extensión JSON, bueno, esto da a entender que el programa que abra esta información la va a tener que interpretar de cierta manera, y bueno, como la va a interpretar de esa manera, la va a poder leer y la va a poder utilizar, ¿sí? ¿Cómo es un archivo JSON? Bueno, siempre empiezan o con este carácter, que sería la llave. Voy a agrandar lo más posible, ¿sí? O bien con las llaves o bien con corchetes, ¿sí? Siempre o con corchetes o con llaves, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que si tiene corchetes, todo lo que está dentro va a ser una lista, ¿sí? Si recordamos cuando nosotros vimos los arrays, acá, ¿sí? Poníamos que todos los elementos estaban en una posición del array, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque esta notación JSON, JavaScript Object Notation, como habíamos visto en la otra clase, ¿sí? Esto, JSON, de ahí viene el nombre, JSON. Bueno, como nace de ahí, la manera de expresar la información es la misma. Entonces yo acá puedo tener, por ejemplo, no sé, ¿sí? En este archivo JSON yo lo que estoy guardando es que, bueno, tengo una lista con 4 elementos, y el valor del primer elemento es 1, el valor del segundo es 2, 3, 4. Obviamente yo puedo poner textos, ¿sí? Todo separado por coma, obviamente. Puedo poner valores booleanos. Bien. Básicamente los valores que podemos llegar a poner en un JSON son estos: valores numéricos, valores de texto, valores booleanos y valores null para cuando es algún tipo de información que no está definido. ¿Está bien? Obviamente, como vimos también en los objetos, podemos crear atributos o lo que se llama en JSON nodos. ¿Está bien? Fíjense esto, yo puedo poner acá, dentro de toda la información que guardo en este archivo, puedo poner, por ejemplo, no sé, productos, bien, y puedo poner 2 puntos y abro llavecitas,
espera una coma. Esperen que... bueno, vamos a poner acá. Vamos a dejarlo vacío por el momento. Está bien, no me deja esto porque, claro, es una lista. Bueno, yo les quería mostrar otro ejemplo. Bueno, en fin, eso se lo muestro ahora en un segundito. Tenemos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, vamos a hacer un programa que interprete esta lista, lea esta información y haga algo con ella, ¿sí? Por ejemplo, no sé, mostrarla en la pantalla o demás, ¿sí? Bueno, yo puedo tener dentro de esta misma lista objetos, ¿sí? O sea, es otro del tipo de datos que yo puedo almacenar. Otras listas también, obviamente. Y puedo seguir, o sea, no hace falta que esté en este orden, puedo volver acá a poner cualquier tipo de valor, ¿sí? Entonces, valores separados por coma. Y fíjense, en el caso de tener un objeto, por ejemplo, a su vez puedo tener cosas adentro, ¿sí? Porque justamente los objetos están hechos para guardar cosas adentro. Entonces acá podría poner, no sé, nombre, dos puntos, ¿sí? Qué sé yo. Ven que acá se sigue la lógica del objeto, o sea, no el nombre del atributo, dos puntos, y al lado el valor. Por ejemplo, edad, podemos poner cualquier tipo de valor asociado a la clave, ¿está bien? O sea, nombre tiene un texto, edad tiene un número entero. Vamos a poner, qué sé yo, podemos poner mayor de edad, true, bien. Y así podemos empezar a encadenar, ¿sí? Todo un conjunto de información. O sea, yo acá, por ejemplo, no sé, imagínense que yo quiero guardar de esta, no sé, esto es una persona, además de tener nombre, edad, mayoría de edad, etcétera, puedo a su vez guardar otra lista u otro objeto, por ejemplo, qué sé yo. Supongamos que estamos haciendo un sistema para estacionamiento, no sé, supongamos, bueno, una persona, no sé, de repente tiene dos autos, entonces podemos poner acá vehículos, ¿sí? Y los vehículos que son una lista que puede tener o ningún vehículo, o uno, o más, o infinitos, ¿sí? Entonces acá podemos tener, vamos a ponerlo así, tenemos una lista, ¿sí? Y a su vez esta lista está llena de objetos. Por ejemplo, no sé, patente, ¿sí? Patente, qué sé yo. Una cosa por el estilo, ¿sí? O sea, fíjense cómo se empieza a anidar la información, ¿sí? Acá puede haber varios objetos, ¿sí? Y así sucesivamente. Este es un objeto, ¿sí? Yo puedo tener muchos, o sea, puedo tener un conjunto así de una persona atrás de otra. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Está claro eso? Después acá, bueno, otra lista, acá también puedo volver a repetir el mismo patrón, o tener valores vacíos, o tener objetos, o lo que sea, ¿está bien? Esto está dentro de una lista. Ahí está. ¿Sí? Así sucesivamente. Es una forma de almacenar información de manera ordenada que se utiliza muchísimo, como ya les dije, porque se manda en forma de texto, ¿está bien? Y después vamos a ver cómo leer cada parte de esto, que de hecho ya lo vimos.
¿sí? Recordemos que para agarrar, por ejemplo, una lista, perdón, un elemento de una lista, lo único que había que hacer era poner esa lista y poner entre corchetes 0 y nos quedamos con este elemento. Si ponemos 5 nos quedaremos con este hola, ¿sí? Y así sucesivamente. Es más, ya que lo mencionamos lo vamos a hacer, ¿sí? Eh, Antes les quiero mostrar una cosa. Miren esta herramienta de acá, ¿sí? JSON Parser Online, a ver si podemos... A ver, hay un montón. ¿Qué nos permiten hacer estas herramientas? Nos permiten nosotros ingresar un texto como el que tenemos, a ver, como el que tendríamos acá en un JavaScript y nos lo transforma a ese formato de, de JSON, ¿sí? Esperen que igual si puedo encontrar uno que sea un poquito más lindo. Bueno, son todos feos. Bueno, tenemos, ven, un campo de entrada y uno de salida, ¿está bien? Fíjense acá como, si ya como sin tener nada en la entrada, tenemos por defecto las llavecitas, ¿sí? Porque como les dije recién, todos los JSON tienen que tener esta formita. Entonces fíjense, si yo me copiara el objeto que me había creado, por ejemplo este, var mi objeto, ¿sí? Cerramos acá. Fíjense esto, acá tenemos... bueno, para esto no iría, el objeto no va. Tenemos un nombre de un atributo, dos puntos y un valor. Nombre de atributo, dos puntos y otro valor. Esto que está acá está escrito en lenguaje JavaScript, ¿sí? No JSON. Yo sé que son muy parecidos, pero fíjense lo siguiente. Acá el nombre del atributo no tiene comillas, ¿sí? Y acá tiene comillas simples, el texto, por ejemplo, y así. Fíjense cómo se formatea esto. Está cargando. Bueno, me lo está tomando. A ver. Invalid JSON. Bueno, me está pidiendo... bueno, no es la herramienta que necesitaba esta. Buenísimo. Fíjense, lo voy a hacer a mano, más fácil. Supongamos que yo tengo este objeto, ¿sí? Que me lo creé, sería parecido al que me creé acá, ¿sí? Mi objeto igual a tal cosa. Si yo esto lo quiero guardar en un archivo JSON para después levantarlo desde el mismo programa o para enviárselo a un servidor o a una computadora o lo que sea, yo no lo puedo guardar así nomás. Yo tengo que hacer algo antes, que es justamente pasarlo de esta manera al formato JSON estándar, que es el que van a entender todas las computadoras, todos los celulares y así, ¿sí? Fíjense, yo me creo dos archivos, ¿bien? Entonces fíjense, yo tengo esto de acá y lo quiero transformar al formato de JSON. Bueno, primero de todo, todos los atributos en el JSON estándar, todos son nombres, los atributos, ¿no? Tienen que tener comilla doble, no simple, comilla doble siempre. Así que esto lo pongo siempre entre comillas. Los valores de texto también, con comilla doble. Los valores numéricos no llevan comillas, sino los tomaría como un texto. Bien. Y bueno, la verdad que no mucho más, o sea, simplemente tener en cuenta eso, que los atributos uno en JavaScript los puede poner sin las comillas y con comilla simple, pero en el JSON, esto es JavaScript, sí, vamos a poner acá JavaScript.
esto de acá vamos a poner JSON, ¿sí? Y esto vamos a poner, bueno, no le den importancia así a los colorcitos, porque acá lo está interpretando como que es el lenguaje, pero en realidad es una porción de código, así que no se preocupen por eso. Pero bueno, lo que les quería mencionar es justamente eso. Vamos a ponerle acá plain text, ahí está. Bien, ya está. Entonces los JSON, ¿sí? Siempre nombre del atributo entre doble comilla, los valores de texto entre doble comilla, los valores numéricos sin comilla. Eh, los booleanos tampoco van entre comillas, ¿sí? ¿Sí? El null también sin comillas para, bueno, el null se utiliza para cuando hay un valor indefinido o algo por el estilo, ¿sí? Y bueno, no mucho más, la verdad, de JSON. Después cuando uno tiene este archivo y lo lee, ¿sí? Esto es una cadena de texto, bueno, hay un método que ahora se los voy a mostrar que podemos hacer que nuestro navegador lea este texto, que tranquilamente se lo puede mandar, como ya dijimos, un servidor, o se puede leer de un archivo de texto guardado de manera local o lo que sea. Se lee este texto y se transforma en un objeto que nosotros podemos trabajar en nuestro programa, ¿está bien? O sea, este objeto que nosotros tenemos acá está cargado en la memoria de la máquina, o sea, en forma de variables me refiero, mientras que todo esto que está acá es un simple texto, ¿está bien? Entonces para poder eh, interactuar con este conjunto de información, desde JavaScript nosotros vamos a tener que utilizar una pequeña una función, ¿sí? Que sin ella no lo vamos a poder leer, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Vamos a achicar un poquito. Vamos a comentar esto. Y vamos a poner acá prueba JSON. Miren esto, vamos a poner var, vamos a ponerle mi texto JSON, esto es una variable que yo elijo, ¿sí? Y acá adentro yo puedo poner un conjunto de información, ¿está bien? Fíjense lo siguiente, yo acá tengo un texto, yo tranquilamente lo podría meter acá adentro. ¿Sí? Y ese texto lo va a mostrar en la consola. Lo voy a hacer de esta manera, con la comilla invertida, así puedo poner saltos de línea. ¿Sí? Me copio este valor, lo pego acá adentro. Entonces esto lo vamos a cerrar. Texto JSON es, y bueno, acá me faltó poner el texto, ¿sí? Guardamos. Y fíjense esto, ven que dice el texto JSON es, y si ustedes se fijan, acá está todo puesto en color negro, ¿sí? El navegador cuando lo pone en color negro es porque lo está interpretando como un texto puro, ¿sí? Una cadena de caracteres,
pero que no es un objeto, no lo está reconociendo esto como un objeto. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, lo voy a hacer así ven cómo se rompe. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo quería leer el atributo nombre de mi objeto? Lo que hacía era poner el nombre del objeto, punto, y el nombre del atributo. Bueno, fíjense si yo hago esto con esta variable que no es un objeto, es un simple texto, ¿sí? Yo pongo mi texto JSON, punto nombre, creyendo en mi inocencia que voy a poder acceder al atributo. Fíjense lo que pasa. El atributo nombre es undefined. ¿Por qué undefined? Porque esto no está definido justamente. O sea, esta variable que tenemos acá es un texto y no tiene el atributo nombre. ¿Está bien? Por lo tanto, el navegador no sabe y no me puede devolver un valor. ¿Está bien? Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? Si yo lo acabo de escribir como el profesor me dijo, le puse las comillas, respeté todo, ¿por qué no me lo toma? Bueno, como les dije, el formato JSON es un formato hecho para guardarse en forma de texto plano, o sea, en un bloc de notas, si se quiere. De esta manera también es válido. Pero justamente para que el navegador lo transforme a un objeto y reconozca que esto es un atributo, este es otro atributo, y así, bueno, hay que hacer una pequeña modificación, la voy a hacer ahora, ¿sí? Miren, vamos a poner var mi objeto, ahora sí, y hay que poner lo siguiente: json.parse. Bien, esta función lo que va a hacer es lo que yo le meta acá adentro, que va a ser este texto, lo va a interpretar, ¿sí? Lo va a procesar y va a reconocer, bueno, a ver, como el formato JSON está definido, ¿no? Si yo tengo una llave, ¿sí? Y lo que tengo después es un texto entre comillas, bueno, esto va a ser el nombre del atributo. Después voy a buscar lo que viene después del dos puntos y lo voy a guardar dentro de ese atributo. Bueno, el JSON.parse justamente hace eso, va a reconocer cada uno de estos valores, ¿sí? Y los va a guardar. Por eso es importante que se respete el estándar, ¿sí? Porque si no, ¿cómo hace esto para adivinar lo que yo le quiero decir? ¿Está bien? Sí o sí tiene que tener entre comillas el primer valor, dos puntos y acá un valor si lo queremos que lo guarde como texto con comilla, y si lo queremos que lo guarde como un número entero lo ponemos sin comilla, si es valor booleano también sin comillas, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es mi texto JSON, que lo acabo de mostrar acá y lo mostraba como un texto plano, bueno, lo voy a meter acá dentro de la función parse, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que pasa con esta variable, mi objeto, que es el resultado de utilizar esta función. ¿Está bien? Vamos a poner acá console.log, mi objeto es, y acá el valor de mi objeto, que es la transformación de este texto en un objeto, ¿sí? Fíjense, ven que ahora dice el texto JSON esto está todo en negro. Si yo quiero acceder a un atributo me voy a decir undefined, y cuando pongo mi objeto es, ¿sí? Fíjense que acá ya me lo reconoce, bien, como un objeto propiamente, o sea, me pone, no sé si lo llegan a apreciar ustedes, pero esto está en color violeta, ¿sí? Los nombres de los atributos están en color violeta, los valores numéricos están como en una especie de azul, los textos están como en una especie de marrón o bordó. ¿Está bien? Entonces de esa manera es que nosotros podemos pasar de un archivo JSON a algo que mi navegador reconozca, y de esa manera podamos interactuar. Si supongamos que, no sé, mi sistema, estamos en la parte de cambiar, yo quiero cambiar mi nombre de usuario, ¿sí? Entonces tengo acá nombre de usuario, Brunito123, ¿sí?
Fíjense, tenemos acá ahora el nombre de usuario. ¿Qué pasa si yo lo quisiera modificar a esto? Bueno, lo que tendría que hacer acá es poner mi objeto punto este atributo nombre usuario es igual, y yo ahora me lo quiero cambiar a Pepito-888, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Si repasamos brevemente, transformo todo este JSON a un objeto, lo muestro en la pantalla. Después de ese objeto accedo al atributo llamado nombre usuario y lo sobrescribo, ¿sí? Recordemos que en los objetos, cuando yo accedía a un atributo, ¿sí? Esto funciona como una variable, le puedo asignar un valor, ¿sí? O sea, es lo que hacíamos al principio de todo, ¿sí? Teníamos acá, ¿sí? Var es una variable, mi número es igual a tal cosa, bueno, esa tal cosa se guarda acá adentro. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, en nombre de usuario le pongo este texto nuevo y después voy a volver a mostrar en la pantalla esa misma variable a ver si efectivamente se cambió el nombre de usuario, ¿sí? Vamos a guardar y ver qué pasa. Fíjense, ¿sí? Primero dice mi objeto es nombre de usuario Bruno123, ¿sí? A ver. Esto es loco lo que pasa. Miren acá, dice nombre de usuario Brunito123 acá arriba. Ah, a ver, acá me dice un... Claro. Ah, bueno, justo me falla. Vamos a dejarlo minimizado si no nos confundimos. Fíjense, mi objeto es todo tal cual está acá, ¿sí? Con el nombre de usuario igual a Brunito123. Pero después de que yo lo cambio en esta línea, le cambio el nombre de usuario, fíjense acá abajo, ven que dice, después cuando yo vuelvo a imprimir esta línea, mi objeto modificado es, y acá le pone el valor modificado. Bueno, ese sería el fin, digamos, o el motivo por el cual yo podría llegar a querer leer un JSON y transformarlo a un objeto. ¿Está bien? Quizás para modificarlo o simplemente para leer, ¿sí? Si yo quiero poner, no sé, si yo quiero hacer, como hicimos el otro día, un ejercicio, ver si un usuario es mayor de edad, ponemos si mi objeto punto bueno, no sé, saldo mayor a 500, por ejemplo, podemos poner pongamos que queremos comprar algo, ¿no? O sea, si tenemos más de 500 pesos y ese producto vale 500, bueno, ponemos compra exitosa, si no, caso contrario, else, ponemos más cortito, sin saldo, ¿sí? Entonces fíjense, yo accedo al atributo saldo de mi objeto de mi texto JSON, obviamente siempre transformándolo en un objeto antes, y de esta manera veo si es mayor a 500, ponemos compra exitosa, así como el saldo vemos acá que es 1000, ¿sí? Entramos acá. Ahora, si el saldo fuera menor a 500, iba a decir sin saldo. Bueno, esta es la forma en que manejamos la información en JSON, ¿sí? Les vuelvo a repetir, esto es fundamental, fundamental saberlo porque, como ya dije, es el método más común de intercambio de información entre un servidor y un celular, o sea, un celular, una computadora, lo que sea. Quiero decir, no importa si es una aplicación que uno se descarga del Google Play Store o bueno, no me acuerdo cómo se llama el otro, de iOS,
pero bueno, eh, no necesariamente, a lo que voy es, no es necesario que sea una página web, sino que este es un estándar muy utilizado en prácticamente todas las aplicaciones, los programas, los sistemas, y entenderlo es fundamental, ¿sí? El que no entiende esto, no lo digo para desmotivar, simplemente para hacerles entender la importancia. El que no entiende esto prácticamente no puede hacer nada en la programación, porque ¿cómo haces para hacer un sistema que no intercambie información con absolutamente nada? O sea, a menos que estés haciendo, no sé, un jueguito del solitario, buscaminas, la gran mayoría de las aplicaciones intercambian información constantemente con un servidor, con otra computadora, etcétera. Así que esto es fundamental, esto es como el 1, 2, 3, el abecedario de los sistemas, ¿está bien? Así que es fundamental entenderlo. Eh, ¿Alguno no entendió algo de JSON? Yo por ahora todo bien. Bueno, después les voy a mandar algunos ejercicios para que hagan. Si bien a mí no me gusta mandar ejercicios porque no los quiero cargar con sus otras cosas, nada, estaría bueno que el que pueda practique un poco, porque de vuelta no me voy a cansar de repetirlo, es algo fundamental y hay que practicarlo como siempre, la única forma de aprenderlo, ¿sí? Bueno, ¿alguno tiene alguna consulta sobre su proyecto? Entonces, habiendo visto esto, vamos a pasar a ver un poco justamente en dónde es que se implementa JSON para intercambiar información, ¿sí? Seguramente alguna vez habrán leído la palabra API, que la escribo acá, API, acá, che, no puede ser, esto me escribe, ahí está, API, ¿sí? API, bien, ¿qué son las APIs? Son básicamente interfaces que nos permiten intercambiar información, obtenerla o enviársela, ¿sí? Eh, a ver si yo justo el otro día vi una imagen, a ver, sería, era como una imagen de un restaurante, a ver si está, en la que, ahí está, tenemos el front, son las mesas, ¿sí? O sea, es lo que uno ve, ¿no? Lo visual, lo lindo, el emplatadito y qué sé yo. El back sería, bueno, lo que uno no ve, ¿no? Lo que está en la cocina. Uno por lo general, a menos que asome la cabeza, no ve lo que pasa acá atrás. Pero bueno, hay un grupo de personas que, para que uno tenga acá los platos limpios y servidos y la comida hecha, está haciendo diferentes tipos de operaciones como lavar, cocinar, emplatar, etcétera. Bien. Y lo que hace que se comuniquen estas dos partes serían en este caso los mozos, ¿sí? Que son los que llevan los platos, en este caso, de un lugar a otro, ¿sí? Tanto del backend hacia el front como del front hacia el back. ¿Está bien? Muestro esta imagen porque quizás es una manera fácil, didáctica de entender, ¿sí? Qué es bien cada parte. Y bueno, créditos a quien hizo esto. Entonces, nosotros tenemos nuestra interfaz, bueno, en este caso no tenemos interfaz, pero tenemos nuestra página web, como ya hicimos montones. Tenemos un backend que lo vamos a hacer a partir del módulo que viene, pero bueno, mientras tanto vamos a utilizar esta API de acá, que es una API de prueba pública. Eh,
y digamos con esa información, con nuestro front y nuestra API que sería nuestro back, bueno, vamos a justamente ver cómo utilizar esta información, ¿sí? Bueno, por lo general una API, ¿sí?, tiene un montón de lo que se llaman endpoints, ¿sí? Poner acá endpoint, se escribe así, endpoints. No importa que lo entienda muy a profundidad, total esto lo vamos a ver en el módulo que viene. Pero básicamente los endpoints serían como eh, los tipos de informaciones o los conjuntos de informaciones que yo le puedo pedir. Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos acá, ¿no? En esta API, ¿sí?, tenemos diferentes recursos, estos son los endpoints, ¿sí?, barra posts, barra comments, albums, etcétera. Y lo que nos va a permitir hacer cada uno, bueno, evidentemente si yo pongo posts, bueno, nos va a traer 100, acá nos dice 100 posts aleatorios seguramente con diferente información. Por ejemplo, si yo toco acá, lo que va a hacer esto es, mediante mi navegador web, realizar una consulta a la API, que es un servidor, ¿sí?, y me va a traer todo esto de acá. Como ya hemos visto, yo les voy a mostrar lo que pasa por atrás, ¿sí?, en nuestro navegador. Vamos a achicar un poquito esto, ¿sí? Fíjense lo que pasa cuando yo toco Enter acá. Está muy... no sé por qué no me lo muestra. Ahí está. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Yo toco Enter ahí y fíjense que acá se ejecuta una solicitud, ¿sí?, a esta URL. Bueno, esto ya vimos lo que era, esta es la IP de este servidor que nos brinda este servicio. Bien, entonces básicamente lo que le estamos diciendo es, bueno, mirá, a este servidor le voy a mandar esto, posts, a ver qué me trae. Bueno, lo que hace esto, ven, la respuesta, lo que nos trae es un JSON, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le dije que los JSON podían empezar o con corchetes o con llaves? Bueno, en este caso, como es una lista de 100 posts, ¿sí?, acá ven que también termina con corchete, es un JSON. De hecho, bueno, acá hay algo que te indica que es un JSON, pero bueno, no importa, no viene al caso, ¿sí? Lo que nos responde es esto, es un texto, ¿está bien? De la misma manera que acá nosotros teníamos un texto, ¿sí?, esto de acá, bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Es todo un texto gigante que después nosotros, en caso de querer utilizar esta información para generar las diferentes partes de nuestra página, bueno, vamos a tener que transformarlo a un objeto JavaScript, ¿sí?, a una variable en memoria, y recién a partir de ahí poder, por ejemplo, leer esas variables, ¿sí?, como hacemos acá, ¿sí? Luego de convertir ese texto, este texto que está acá, luego de convertirlo a una variable, ahí sí podemos leer, ¿sí?, los atributos y demás. Bien. Bueno, acá obviamente hay muchas más cosas. Por ejemplo, fíjense esto, qué curioso, ¿sí? Eh, Acá este es un endpoint de fotos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, fíjense, yo no sé lo que hay acá atrás, pero muy probablemente uno lo que lee acá son fotos, bueno, serán imágenes. Entonces, ¿qué se imaginan que nos va a devolver acá? Una fotito al lado de otra. Si yo les dije que acá lo que teníamos era un JSON con texto plano, bueno, no van a aparecer imágenes, ni van a aparecer los píxeles uno por uno, ni nada raro, sino que simplemente va a aparecer un texto que va a ser una URL, seguramente, digo seguramente porque no sé, pero es lo más probable, y esa URL es probablemente la que nosotros usemos para colocar en nuestra página web, ¿sí? O sea, imagínense acá en nuestro HTML, después de leer toda esta información, tendremos, ¿sí?, un IMG, y acá, bueno, pondremos el contenido de esa URL que nos devolvió la API, ¿sí? Entonces esa URL va a venir acá y es el navegador el que va a descargar la imagen de esa URL, de esta de acá, cuando
se genere este elemento. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a ese endpoint de imágenes, ¿sí? Fotos, a ver qué aparece. Bueno, ven acá que dice álbum. Bueno, esto no nos importa, nosotros es a qué álbum pertenece y demás. El título de la imagen, pero acá está, ven, URL, ¿sí? Esto acá es la URL de la imagen que nosotros meteríamos en nuestra página web. ¿Sí? Lo voy a colocar acá para que lo podamos ver. Respuesta, ¿sí? Esto es todo lo que nos devuelve la API. Entonces, seguramente esta primera URL la podríamos poner acá y utilizar esta API para mostrar imágenes. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, me voy a copiar esta acá. Me voy a copiar esta imagen, ¿sí? Voy a abrir una pestaña y la voy a colocar a ver cómo se verá. Bueno, es una imagen de... no dice nada, pero 600 por 600. Dame una que se vea algo por lo menos. A ver. Bah, son todas así, son cuadraditos, no hay gatitos ni nada, pero... A ver si... Thumbnail... No, esta se va a ver igual, me parece. De menor resolución, obviamente. Sí, 150 por 150. Bueno, en fin, son imágenes que poco, digamos, agradables, pero son imágenes al fin, son archivos, ¿sí? Y bueno, los podemos usar para colocar en nuestra página. Entonces, bueno, estas son APIs, ¿sí? Son APIs que nos traen textos. Yo les quería mostrar esto también. Dentro de la solicitud esta que vemos acá, si en vez de ir a Response, vamos a Preview, lo que nos da esto es una vista muy parecida a la que nos dan en la consola cuando uno transforma esos JSON en un objeto de JavaScript, ¿sí? Es decir, nos transforma, en vez de tener acá el body entre comillas y demás, bueno, lo transforma de una manera un poco más legible, ¿sí? Después esto, cuando tenemos objetos un poco más entrelazados y demás, es un poco más cómodo porque bueno, te permite ir leyendo parte por parte, más fácil. Y bueno, a ver esta de user que nos trae. Bueno, acá también lo mismo, ¿no? Lo que les decía recién. Tenemos acá, ven, yo puedo ir abriendo ¿sí? Diferentes atributos dentro de este usuario, ¿sí? Este es el primer usuario que nos da, ¿sí? Tenemos un atributo que es address y este es un objeto porque ese address es un conjunto de información. En este caso sería, ven, la calle Curas Light, la habitación, bueno, acá coordenadas, etcétera. Bien, eso lo meto dentro de este paquetito llamado address. Bien, acá lo mismo, company, qué sé yo, el mail, bueno, en fin, todo un conjunto de información. Estas son las APIs, ¿sí? Y como podemos apreciar, todo, absolutamente todo va en forma de JSON y por eso es fundamental aprenderlo, porque cuando nosotros tengamos nuestro servidor y por ejemplo, ¿no? Una persona abra, supongamos que hacemos una red social, vamos a decir, cuando la persona se loguea a su cuenta, lo que va a hacer nuestro servidor es decir, bueno, le vamos a mandar cuál es su nombre en el perfil, le vamos a mandar la URL de su imagen de perfil para que la pueda colocar en la parte superior, por ejemplo, y así. ¿Está bien? Toda la información del servidor, del backend, en realidad va a viajar en forma de JSON, en el 99,9% de los casos. Bien. Bueno, entonces ahora se preguntarán cómo hace uno para usar todo esto, digamos, sin hacerlo así manualmente, o sea, abriendo la consulta y demás. Bueno, hay unos códigos, unas funciones acá de JavaScript que lo que nos permiten justamente es hacer esto mismo que hicimos acá, que es, se llama una petición de tipo GET, ¿sí? Que es lo que vemos acá, ¿sí? Es una petición
a esta URL de tipo get que nos va a traer cierta información. Bueno, ahora después del recrédito vamos a ver cómo se hace, y después con esa información uno puede eh, digamos, cambiar los atributos de algunos objetos, o en el caso este, por ejemplo, que tenemos 10 usuarios, bueno, podemos agarrar y generar un componente que sea, no sé, una tarjeta de presentación. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio? Bueno, y que en vez de tener una sola, que haya 10 o 20 o las que sean, y cada una de ellas con su nombre, su mail y demás. ¿Está bien? Eh, Así que bueno, vamos a hacer un descanso. Volvemos a las en punto, ¿les parece? A las 8 en punto. A Continuamos. las 8, ok. Sí. Así que bueno, descansen y ahora continuamos. Vale. Bueno, entonces fíjense lo que hice. ¿Sí? Decíamos recién, ¿para qué es más probable que nosotros usemos APIs? En nuestro caso, que estamos en la parte de desarrollo frontend ahora, bueno, muy probablemente que para buscar cierta información, como por ejemplo usuarios o fotos y demás, yo en este caso elegí usar el API, el endpoint de los usuarios, que es el que me trae toda esta información, ¿sí? Básicamente nombres y apellidos con mails y direcciones y demás. Y con esa información generar de manera dinámica, se llama, diferentes elementos, ¿sí? Eh, digamos, he visto que, y está perfecto que se sea, que muchos de ustedes al hacer sus proyectos lo que hicieron fue poner dentro del HTML un montón de componentes iguales, seguramente, los cuales quizás la única diferencia que tienen es que cambia la imagen o cambia el texto que tiene. Pero bueno, de nuevo, está perfecto que así lo hagan porque así lo aprendimos a hacer. Pero sepan que cuando uno genera una página o una aplicación que está preparada para ser dinámica, es decir, no tener siempre las mismas imágenes y demás, como por ejemplo serían las redes sociales, eh, digamos, vamos al otro extremo, una aplicación de banco, por ejemplo, que no tiene nada de imágenes, pero que tiene balances que van cambiando, las operaciones, eh, todas esas cuestiones cambian, y no es que hay una personita ahí que, a ver, la cuenta de tal persona, me fijo en la planilla cuánto saldo tiene y lo escribo a mano en el HTML y lo despliego. No, lo que está pasando en realidad por atrás es que hay una API que por cada usuario va a tener el balance, y la aplicación va a leer esa información que viene del API y la va a reemplazar en donde corresponda. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, lo que yo hice fue crear todos divs, ¿sí? A los cuales les asigné una clase container. Bien, les muestro brevemente la clase container como es. Bueno, nada que no sepamos ya, ¿no? Borde gris, borde curvo, le pongo un ancho y un alto determinado, y le pongo un poquito de separación hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Nada del otro mundo. Luego, lo que hago es crear un elemento de tipo H3, ¿sí? Que esto también lo hemos usado, es un texto que por defecto viene así en tamaño más grande y negrita. Dentro de ese H3 yo pongo la información que leo de la API, ¿sí? Fíjense este detalle, esto de acá, .name, ¿sí? Coincide con esta palabra de acá, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo funciona eso, pero sepan que este valor que va a meter dentro del elemento H3 lo va a sacar de acá, o sea que en el primer caso va a tomar este valor, ¿sí? En el segundo caso va a tomar este valor y así sucesivamente. Luego creo un elemento de tipo A, ¿sí? Los A eran los links, ¿se acuerdan? Que los pone de colorcito azul como vemos acá, para que bueno, cuando yo clique, esto me debería mandar un mail a esta dirección. Bien. También dentro de ese elemento de tipo A yo coloco el texto que quiero que se muestre, que es el mail, y también le pongo en el href
del elemento A, el mail propiamente dicho. Finalmente, esos tres elementos que creé, ¿sí? Los meto, es como si los creo y después los voy colocando uno por uno en el documento, ¿sí? ¿Ustedes me creen si yo les digo que esta página no tiene HTML? Miren acá arriba. ¿Sí? Este es el mismo archivo que estuvimos usando para los ejercicios, ¿sí? Miren el HTML. Bueno, esto quedó de antes. ¿Sí? No hay HTML acá, no tengo ninguna imagen, ningún div, nada. Lo estoy creando todo desde el JavaScript, ¿sí? Así de sencillo, de vuelta, no espero que lo sepan hacer, simplemente que entiendan más o menos cómo es la lógica, que creo los elementos, ¿sí? Y después los inserto uno por uno en el documento, y que de esa manera yo voy creando elementos dinámicamente sin tener que escribir HTML, o por lo menos sin escribir HTML en esta parte, que va a tener estos componentes que se van van a tomar información de la API. Después esta API es fija, pero cuando nosotros tengamos la nuestra, seguramente la información va a ir cambiando, ¿sí? Así que el HTML está vacío y toda la información la creo yo desde acá. Ahora, vamos a ir ahora saliendo de la parte del front, vamos a volver un poquito para lo que sería el back. ¿Sí? Yo les dije que la información la obtengo de acá, de esta API, ¿sí? Que me trae este texto plano que es un JSON. Esperen que este texto plano que es un JSON. Entonces lo que les quería mostrar es esto. Fíjense estas tres líneas, ¿sí? ¿Qué hace esto? Lo que hace es al JavaScript le está diciendo, mira, en vez de lo que hacíamos antes, ¿no? Que era mostrar en la consola y demás, bueno, hay otra instrucción que tiene dentro de las tantas que tiene y de todas las cosas que puede hacer, que lo que hace es realizar una solicitud a un servidor. O sea, es literalmente lo mismo que hacer esto, que tocar enter acá con esta URL, ¿sí? Fíjense que esto coincide, ¿sí? O sea, esto es lo mismo. Entonces yo le estoy diciendo, bueno, al JavaScript desde atrás hace una solicitud a esta URL de acá. Esta URL va a responder con todo este texto, ¿sí? Estas dos líneas básicamente son para esperar que el servidor me responda, ¿sí? Porque yo les muestro una cosa rápido, así nos vamos del tema. Cuando yo hago una solicitud, ¿sí? Fíjense que hay algo acá que está especificado acá, timing. Esto ya es muy técnico, pero quiero que vean este tiempo que está acá, 62.3 milisegundos, es lo que tarda el servidor en responderme. O sea, desde que yo envío esto, desde que sale de mi computadora, llega a mi modem, sale de mi modem, va hasta el servidor y vuelve, bueno, tarda 62 milisegundos más o menos, ¿sí? Entonces tarda un determinado tiempo, ¿sí? A eso es a lo que estoy yendo. Tarda un determinado tiempo, que es muy muy poquito, pero tarda cierto tiempo al fin. O sea, es muy rápido, pero la realidad es que transcurre cierto tiempo. Entonces lo que estoy haciendo con esta línea de acá, .den, es esperar, ¿sí? Decirle al JavaScript que espere esa respuesta. Luego que esa respuesta que recibe, ¿sí? Que es un texto, como ya les expliqué al principio, que obtenga el JSON de ese texto de acá. ¿Está bien? Que lo interprete como un JSON y que lo transforme a un objeto. ¿Está bien? De manera que yo ese objeto, que lo voy a meter acá en esta variable llamada values, ¿sí? La voy a utilizar. Ahora, otra cosa que les quería mostrar. Entonces, esperen, recapitulando brevemente, hago una solicitud a esta URL, que es lo mismo que hacer esto, y toda esta información que recibo la transformo a un objeto, ¿sí? De este texto que está acá con las comillas de formato JSON, lo transformo a un objeto acá.
Ahora, lo que le quería mostrar es en la consola, yo lo que puse fue esto. Respuesta API, ¿sí? Fíjense esto que está acá. Vamos a actualizar. Ah, esperen que esta no es la página, es esta de acá. ¿Sí? Mi página web, yo voy a la consola. Fíjense lo que pasa cuando actualizo, ¿eh? Cuando esto genera la solicitud que va al servidor y me lee esa respuesta y la transforma en un objeto. Fíjense, dicen respuesta API y acá miren lo que tengo. Tengo una lista. ¿Bien? Ven que tengo el elemento 0, 1, 2, 3. Tengo 10 elementos en total. ¿Bien? Recordemos que acá nos decía este endpoint barra users, que es el que tenemos acá, te devuelve 10 usuarios, lo cual tiene bastante sentido. Y cada uno de los elementos de la lista, fíjense, es un conjunto de diferentes atributos. Este tiene dirección, empresa, pero los atributos que yo estoy usando en este caso, ¿sí? Son el name y el email. ¿Está bien? Luego, una cosita acá, esto no lo vimos. Lo que hago con esto es recorrer. ¿Se acuerdan el for que habían visto todos en Python, me imagino, cuando hicieron el curso? Lo que hacíamos con el for era recorrer de una lista cada uno de los elementos. Es decir que todo esto que yo tengo acá adentro se va a repetir una vez, otra y otra, una vez por cada uno de estos elementos, ¿sí? Hasta llegar al final. Una vez que termina, que hace el último, sale de acá y sigue ejecutando normalmente. ¿Bien? Entonces, si vamos recorriendo paso por paso, lo que va a hacer es primero abrir este primer elemento, ¿sí? Ya estamos acá adentro. Entonces la variable user actual va a ser igual a todo esto que tenemos acá adentro. ¿Sí? O sea, va recorriendo lo que en Python era un diccionario, no sé si se acuerdan. Bueno, en este caso es un objeto. Entonces fíjense, yo cuando había mencionado recién que me creo un elemento de tipo H3 y un elemento de tipo A, ¿sí? Para mostrarlos en el HTML, a uno de este objeto que tengo acá, voy a obtener el atributo name, ¿sí? O sea, me quedo con este nombrecito de acá, ¿sí? Y lo coloco dentro del H3. Ven que acá dice Leanne Graham, ¿sí? Y acá, en el siguiente, en el A, que es este que tenemos acá, vamos a poner el atributo llamado email, ¿sí? Que es este que tenemos acá, ¿sí? Y esto, bueno, lo va a hacer una vez por cada uno. Ven que acá los nombres coinciden. Este Irving Howell, ¿sí? Este que está acá, Clementine, Patricia, etcétera, ¿bien? Entonces, fíjense cómo de manera dinámica y a partir de lo que me provee la API, yo puedo generar componentes de manera, bueno, de nuevo, dinámica, ¿está bien? Yo actualizo esto, no tengo ningún HTML acá en el body, sin embargo lo genero automáticamente apenas se crean mis componentes a medida que llega la información. Yo acá voy a poner una cosa, voy a poner un H2 por ejemplo, voy a poner lista de usuarios, ¿sí? Y les quiero mostrar algo, a ver si podemos, a ver ahí. Les quiero mostrar una cosa. El hecho de que no haya un HTML acá no quiere decir que esto se cree mágicamente, no. Lo que estamos haciendo es mediante JavaScript escribir el HTML, ¿sí? Fíjense lo que pasa, si yo me abro la lista de los elementos, ¿sí? El árbol de elementos del HTML, ¿sí? Ven que acá tengo la lista de usuarios, que es mi H2, ¿sí? Es esto que yo tenía acá originalmente, y después acá ven que tengo varios divs de clase container. Bueno, estos son justamente los que yo creé acá mediante mi JavaScript. Entonces, ¿qué quiero que vean con esto? Que no es que como lo creo del JavaScript, entonces no, ahora ya todo lo que vimos de HTML no sirve más. No, sí, justamente estos elementos se pegan, se escriben de manera automática en nuestro HTML,
¿sí? No es que ahora pasó a ser todo por JavaScript, no. Lo escribimos en el HTML como nosotros queremos y como nosotros sabemos hacer. ¿Sí? Ven que le ponemos el tipo de etiqueta, H3IA. A este le ponemos una clase llamada container que, como vimos antes, la tenemos definida acá en los estilos. ¿Sí? Pero todos los elementos se agregan de manera dinámica. Entonces esto me genera los componentes uno por uno con toda la información que, que necesitamos. Entonces, ¿por qué les hago ver esto? ¿Se acuerdan que al principio yo dije que si sobra tiempo íbamos a ver un poquito un framework de frontend? Y hoy al principio de la clase también lo dije. Bueno, imagínense si ustedes tienen que hacer una página web o aplicación web compleja, como podría ser esta. Que si bien vemos un par de imágenes, o sea, es muy muy compleja. Tenemos una barra, botones, todo esto que tenemos acá, videos, no sé, si yo toco acá, ver un menú que se despliega, todos estos botoncitos y demás. Videos que obviamente se van actualizando, si no todos los días, cada minuto, ¿sí? O sea, a medida que van saliendo videos nuevos, todo esto se va, eh, digamos, renovando. Y bueno, justamente no vamos a hacer, imagínense si para hacer este componente, que es una cajita con dos textos, tenemos todo esto de acá, imagínense lo que sería codificar toda esta página, o sea, una cosa del otro mundo. Ni hablar si ya tenemos una aplicación más compleja que esta. Bueno, para no tener que recurrir a esto, lo que existen son justamente los frameworks de frontend, frameworks de componentes web, ¿sí? Por ejemplo, el Vue, el React y el Angular son los tres más conocidos. Hay algunos otros más, pero bueno, los tres más conocidos son esos. Y lo que nos permiten es justamente simplificar esto todo muchísimo más. Imagínense que yo lo voy a hacer acá, obviamente no va a funcionar porque no estamos trabajando con el framework, pero imagínense que yo acá pudiera poner una etiqueta que le digo, bueno, no sé, tarjeta usuario, ¿sí? Si yo, imagínense que yo pudiera poner así en mi HTML esto de acá y que esto de algún otro fichero, ¿sí?, me importe el componente, es decir, todo esto que yo creé acá de manera dinámica, ¿sí?, esto que vemos acá, esta tarjetita, ¿sí?, que cuando yo pongo eso, pum, me renderiza ahí, me dibuja una tarjetita, y que si yo lo voy pegando varias veces, lo va haciendo cada vez de igual manera. O sea, yo tengo la misma etiqueta muchas veces, igual que yo acá. Si yo pongo 50 veces esto, ven que acá lo repite. Imagínense que yo pudiera crear un componente así, que lo haga en un archivo separado, más prolijo, más que no se mezcle con ninguna otra cosa. Imagínense un HTML separado, ¿sí? Imagínense que yo pudiera hacer eso y poder replicar eso de manera sencilla, ¿sí? Sería mucho más simple. Y no solo eso, sino que a su vez yo a cada tarjeta le podría pasar una variable distinta. Por ejemplo, fíjense, si yo acá pongo, vamos al clásico ejemplo, imagen, source. ¿Sí? Yo acá le pongo una URL y acá una clase determinada. Bueno, estos son atributos, ¿sí? Una clase es un atributo, este source es otro atributo, y lo que tengo acá dentro es un valor y este es otro valor. Bien, imagínense que yo a esta tarjetita le pudiera pasar una variable y que esa variable se coloque automáticamente dentro de cada una. Por ejemplo, podría ser algo así: nombre igual, supongamos esto, ¿sí?, espacio, otro atributo, y acá, no sé, email, esto, y que estos dos valores sean los que se pongan acá, ¿sí? Bien,
sería buenísimo. ¿Por qué? Porque de esa manera yo en mi HTML, sin tener que hacer todo esto complejo de acá, tendría todos los elementos que yo quiero, cada uno con su respectiva variable. Bien. E imagínense, o sea, más facilidades todavía, si yo pudiera hacer algo como, no sé, a ver, vamos a poner un div, y acá le pongo algo como, bueno, le voy a poner la palabra clave de view. Le puedo poner en realidad cualquiera de los tres frameworks, ¿no? Pero como nosotros vamos a usar view, por ejemplo en view era b-for, dos puntos, perdón, b-for igual, acá pongo una variable que podría ser mis usuarios, y dentro de este div que está acá, ¿sí? O sea, en vez de tener todo este choclo, pero lo voy a dejar como estaba, yo lo que voy a hacer es crear un solo elemento de tarjeta usuario, y acá en vez de pasarle un nombre fijo cada vez, yo acá le pudiera poner yo acá le tenía que poner una variable que era, no sé si era así, no estoy seguro, pero pónganle que es así. Y pongo acá user.nombre, o mejor así, name. Email sería user.mail, ¿sí? O sea, sería algo muy parecido a lo que hicimos acá, ¿sí? Del user.name y user.email. Y en vez de tener todo esto con la cantidad que acá tenemos 10 usuarios, pero si tuviéramos 100 o incluso más, o por ejemplo, si en vez de ser tarjeta de usuario son videos, tenemos cientos y cientos y cientos, bueno, justamente fíjense cuán más compacto es hacerlo de esta manera que hacerlo de esta, así que esto puede seguir creciendo hasta el infinito. Y acá podemos hacer una especie de for, iterando en esta variable que la definiremos en algún lado, que cada uno de los valores se guarde en esta variable de user, y esto lo que va a hacer es, dependiendo de la cantidad de elementos que tenga esta lista, mis usuarios, ¿sí? Va a crear un elemento de cada uno, ¿sí? Entonces tendríamos algo muy similar a lo que hicimos acá, ¿sí? Sin tener que hacer todo esto, ¿sí? O sea, sin tener que entender qué hace cada una de estas cosas, simplemente de esta manera, ¿sí? Crear componentes de manera dinámica, y que si de la nada me piden cambiar una cosita, lo puedo cambiar mucho más fácilmente. ¿Está bien? Entonces, por eso es que existen los frameworks de frontend, ¿sí? Porque nos simplifican muchísimo la labor, y aparte termina siendo más, digamos, no solamente más fácil de desarrollar, sino también de mantener, porque como siempre digo, es mucho más fácil entender 3 líneas de código que todo esto de acá, ¿sí? Y esto es un ejercicio sencillo, o sea, imagínense cosas más complejas, cuántos va a ir cambiando la complejidad, ¿sí? Entonces por eso es que se usan. Y bueno, entre la clase que viene y la otra vamos a ver un ejemplo básico de cómo usar el Vue, que es uno de los frameworks, y bueno, y todo lo que nos permite hacer. Entonces, vamos a hacer como una especie de resumen. Digamos, lo voy a copiar de acá directamente. Una de las formas que tenemos para hacer copiar. De hacer nuestra página, ¿sí? Esto lo voy a dejar ahí un momento. Yo podría hacer esto, ¿sí? Yo me podría crear mi página web así, de manera estática, ¿sí? Obviamente estos serían distintos, pero se entiende la idea. O sea, una vez un código por cada uno, me quedaría un código gigante, ¿bien?
que no solamente es difícil de leer, sino que también, como todo esto es texto y ocupa lugar en la memoria del archivo que el servidor nos va a mandar, cuanto más largo sea, más tiempo va a demorar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto del tiempo que yo les explicaba? El tiempo es importante. Si mi página es lenta, y bueno, la gente es menos probable que la use, etcétera. Entonces, esto es como la forma más primitiva de hacer una página, ¿sí? De manera estática, bien, poner un elemento abajo del otro. Después, la otra forma un poquito más moderna de realizarla es esta, es decir, en realidad sería esto, ¿no? O sea, iterar una lista, crear elementos de manera dinámica e insertarlos en el HTML, ¿sí? Que es como hicimos acá. Vamos a... Bien. Esta es una manera un poquito más moderna, ¿por qué? Porque si yo de repente tengo 5000 registros, bueno, voy a lo voy a poder hacer más fácilmente. De hecho, lo voy a hacer rápidamente ahora. Por ejemplo, acá tenemos no sé, 200 500 comentarios. Vamos a hacer acá la API de comentarios, vamos a cambiar acá, vamos a poner comments, y bueno, en vez de estos nombres de las variables lo vamos a dejar igual para agilizar, pero bueno, justamente tenemos un atributo name, un atributo email y bueno, un body, podríamos llegar a ponerlo acá, pero no lo vamos a hacer para ahorrar tiempo. Entonces ahora yo, en vez de tener 10 registros, tengo 500. ¿Sí? Entonces fíjense lo que pasa, vamos a cerrar acá, fíjense lo que pasa cuando yo guardo acá. Ven que se hizo una cantidad gigante de, de componentes, ¿sí? Y mi HTML, bueno, o sea, esto no existe, no hace nada. Mi HTML no tiene nada, ¿sí? Se generó todo de manera dinámica, ¿sí? De hecho yo lo veo acá en el inspector de elementos, ¿sí? Tenemos, hasta se me tilda un poco la máquina la cantidad de elementos que hay, ¿sí? Tenemos a cada uno creado de manera dinámica, entonces está un poquito mejor esta manera. Y después la próxima, digamos, evolución de hacer las cosas que no es de esta manera es justamente con los frameworks de frontend que nos permiten hacer estas operaciones que se llaman directivas, ¿sí? Básicamente es como mezclar un poquito lo que es HTML con un lenguaje de programación como podría ser JavaScript o Python o lo que sea, ¿está bien? Nos permite poner directivas de tipo for, de tipo if, de tipo sí, en realidad for e if son las dos que más se usan. Después nos permite enviar información de un componente hacia otro, bueno, en fin, nos permite una serie de cosas que de manera nativa en la programación web original, o sea, en HTML y JavaScript no podríamos hacer, y que bueno, gracias a esto podemos desarrollar aplicaciones más completas, no sé si más rápidas, pero o sea, hoy ya las computadoras son tan rápidas que ya lo de rápido o no es medio subjetivo, pero nada, nos permite más que nada para el lado de los desarrolladores y las empresas que prestan servicios de este tipo de aplicaciones web, trabajar de una manera mucho más confiable, más segura, más rápida, y bueno, todo eso digamos es positivo, digamos, se valora, así que por eso es que se usan los frameworks de frontend. Y las próximas, ya les dije, las próximas dos clases vamos a ver brevemente uno, les muestro un poco lo que puede hacer, y el que quiere ir mirando en mi canal de YouTube hay un video que es introducción a Vue, y también hay otro que explica un poco más la teoría de por qué usamos componentes y demás. Son dos videos que si quieren pueden ir viendo, nada, para estar un poco más en tema, o si no pueden ver un resumen de alguna otra persona que explique brevemente para qué se usan
frameworks y bueno, la clase que viene estaremos haciendo un ejemplo.